hayan mirado a Jaraíz con buenos ojos para acoger precisamente esta experiencia deportiva en torno al trail de motos en nuestro municipio, porque va a ser la primera vez que se vaya a desarrollar, en la que por supuesto no pues van a pasar este fin de semana entre nosotros, entre los jariceños, entre las jariceñas, y va a ser pues desde luego una buena experiencia, no solamente para ellos que vienen a vivirla, ¿no?, en primera persona, sino también para nosotros, ¿no?, para todos aquellos amantes de las motos. Este evento se va a desarrollar en nuestro municipio el 8 y el 9 de marzo, aunque, por supuesto, como no podía ser de otra manera, precisamente la rueda y la moto pues les va a llevar a otros enclaves también de la comarca, a hacer una ruta, ¿no?, que se va a desarrollar por distintos enclaves también de nuestro propio municipio, pero también van a poder experimentar, ¿no?, por la belleza del resto de la comarca de La Vera que tenemos a nuestro alcance. Los datos de la prueba, de la propia experiencia, ¿no?, en torno a las motos, pues nos va a dar más detalles Jaime ahora a continuación. Javier. Hoy hice todo muy precipitado, buscamos un enclave en el norte de Extremadura, porque no habíamos desarrollado nunca este evento en Extremadura. Se había hecho una vez en el 2019 en la Peña de Francia, un enclave también magnífico, y queríamos traerlo a Extremadura. Somos IBS Moto, nos dedicamos a la promoción turística del entorno cultural, aspectos gastronómicos, la naturaleza, a través de la moto. Es un poco una forma de ver la moto de manera distinta a como estamos acostumbrados los que no entendemos de moto, que se ve un ruido, multitud, haciendo caballitos y haciendo cosas. Entonces nosotros lo que buscamos es un evento más pequeño, con no tanta gente, y que las personas que vienen eso, a disfrutar especialmente, como decía el alcalde, del entorno paisajístico que tenéis aquí tan excepcional. Y en concreto esta ruta discurre por terreno que llamamos off-road, fuera de carretera. Es un evento deportivo no competitivo, es similar al París-Dakar, a la competición internacional tan conocida del París-Dakar, que se realiza a través de unos datos que les damos que no conocen, o sea, van sabiendo por dónde tienen que ir a medida que van avanzando en la prueba. Utilizamos unos artefactos que se llaman roadbook, libro de ruta, que ellos lo llevan anclado a la moto y van girando, entonces les va indicando en el momento preciso el cruce, el giro o lo que tienen que hacer. Si hay un stop, pues le vamos a decir que tiren a la derecha, a la izquierda o de frente. No lo van a saber hasta ese momento. Entonces ya también lo estamos haciendo en formato digital. Es un roadbook en formato digital que también llevan las motocicletas con unos soportes, y con unos mandos van pasando las viñetas y es el mismo sentido. Es como el GPS que tenemos en los coches, pero es más divertido. Es un documento muy amplio, puede tener hasta 7 metros, y entonces esto es lo que se enrolla aquí dentro, y es el que va indicando, pues como veis aquí hay una serie de rotondas, pues le indica qué giro tiene que hacer, en qué punto kilométrico y hacia dónde tienen que ir. Y poco a poco van descubriendo el recorrido. ¿Qué buscamos con esto? Pues nosotros buscamos siempre la seguridad y el disfrute, un desafío de no perderse. Entonces pues van descubriendo los distintos puntos. Tenemos puntos de control donde hay personal de la organización, llevan un localizador vía código wifi, que les vamos por código no... un lector, con un lector de código BIDI, perdón. Les vamos controlando los distintos puntos de paso y así sabemos por dónde van pasando, el tiempo que les queda, los que están más adelante, los que están más atrás, y ya está. Realizamos todo el recorrido desde el sábado por la mañana hasta el sábado antes de que se meta el sol. Es la duración que tiene el evento. El viernes por la tarde es la recepción para que la gente pernocte aquí y se hace el briefing, la presentación y la charla técnica. Y el sábado pues después también cenarán por aquí para marcharse el domingo o quedarse por aquí por la mañana disfrutando de la zona. Este evento, al ser por campo, le limitamos a 50. No queremos que haya más de 50. Las motos que utilizamos son tipo maxi trail, son motos de viaje, son grandes, de gran cilindrada, y no son la moto típica de enduro con ruedas de talco que desgarra el terreno y demás. Eso es importante decirlo. O sea, nosotros lo que queremos hacer es turismo en moto y llevarle a sitios chulos, a una cascada, a un parque, a un pinar, pero sin degradar el terreno.
La salida será el sábado por la mañana y todavía no la tenemos ubicada, pero en torno a las 8 o 9. Lo que es más vistoso es la llegada de este evento, porque la salida va un poco, bueno, pues no están todos juntos, porque hemos dicho vamos dando horas de salida, pero la llegada sí los agrupamos todos y es lo bonito, donde se pueden ver las distintas motos. Lo que hacemos es que vayan más despacito y que vayan disfrutando del reto personal, un desafío de no perderse. Entonces pues van descubriendo los distintos puntos. Tenemos puntos de control donde el personal de la organización llevan un localizador vía código wifi que les vamos por código no un lector, con un lector de código BIDI, perdón. Les vamos controlando los distintos puntos de paso y así sabemos por dónde van pasando, el tiempo que les queda, los que están más adelante, los que están más atrás, y ya está. Realizamos todo el recorrido desde el sábado por la mañana hasta el sábado antes de que se meta el sol. Es la duración que tiene el evento. El viernes por la tarde